¿Hay que entrevistar a un genocida o no? Yo, si fuera reportero en los años 40, no habría dudado de entrevistar a Hitler. Si hubiera podido, habría entrevistado a Osama Bin Laden. Por supuesto que sí. O sea, entender lo que hay detrás de Putin, de Hitler, de Osama Bin Laden, o de quienes no tienen ese perfil tan malévolo, pero que tienen conductas que son, desde luego, inapropiadas, nos puede ayudar a entenderlos, nos puede ayudar a que la sociedad pueda conocer un poco mejor el mundo en el que nos vivimos. Cuando yo a veces tengo dudas respecto al periodismo, recurro a los que me han servido de inspirador, y uno de ellos es David Beriaín. Hablábamos antes de entender a las víctimas, ¿no? En un podcast que se ha subido a Radio Nacional hace poco sobre el programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras, el primero, y se publicó justo el día del aniversario de la muerte de David Beriaín, es sobre David Beriaín y Roberto Freile. Y hay una frase que a mí me parece que es determinante, que yo no la había escuchado nunca y he conversado unas cuantas veces con David. Fue a Colombia a hacer un reportaje sobre las FARC, entró en la guerrilla y empezó a preguntar. Y normalmente los guerrilleros daban respuestas a sus preguntas como muy banales, ¿no? La típica respuesta que a lo mejor a un periodista cualquiera le vale porque dice, bueno, ya tengo el total y lo acoplo aquí en el reportaje. Pero David no era de eso, claro, David era de preguntar y repreguntar y escuchar. Y a una guerrillera le preguntó, ¿y tú por qué estás aquí? Y ella pues le explicó que, bueno, que había que luchar por el fin del régimen capitalista, etcétera, etcétera. Le dijo, ya, esto es lo que me han respondido otros 5 compañeros tuyos antes, pero ¿por qué estás aquí? Entonces la chica, no sé si en ese momento rompió a llorar o no, pero me imagino que se desmontó por dentro y le explicó, mire, hace no sé cuántos años llegaron a la aldea unos militares, unos paramilitares, perdón, tomaron a mi padre y delante de mí lo descuartizaron con una sierra eléctrica. Y sus restos ni siquiera nos dejaron velarlos, los tiraron al río. Y volvía David Beriaín de Colombia y muchos periodistas le preguntaban, oye, ¿tú consideras que los guerrilleros, o sea, los que luchan en las FARC son guerrilleros, son terroristas? Y David decía, yo no soy quien para juzgar, porque cuando he escuchado a alguien que dice que a su padre lo han destrozado con una sierra eléctrica delante de él, de ella, y le han tirado al río, ¿quién soy yo para juzgar, para determinar si esa persona es terrorista o no? Uno de los errores que hemos cometido desde el periodismo vinculado o enfocado a los derechos humanos es poner siempre el foco en las víctimas, ¿no? En quienes han sido sus derechos, pues eso, las víctimas de los paramilitares, las víctimas de Bucha y demás, pero poco en los victimarios. Y creo que eso explica en gran medida el momento también en el que estamos, de polarización y crispación, pero también de que se ha borrado, por ejemplo, la cultura antimilitarista, ¿no? Y ahora mismo vivimos en un momento ultrabelicista como respuesta a lo que está pasando en Ucrania. Es muy difícil defender en la mayoría de los espacios públicos la necesidad de apoyar las negociaciones de paz, porque precisamente no hemos hecho pedagogía de la cultura democrática y recordar que todos los conflictos al final se resuelven porque hay una negociación en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y que cuanto antes llegue, pues menos víctimas va a haber, pero también explica la victoria de Donald Trump, ¿no? Incluso los periodistas del New York Times se preguntaban cómo era posible que no hubiesen venir esa victoria.